en eso coincidimos todos. ¿Y alguna merienda de la infancia que tú digas, marcó mi infancia merendar aquello? Hombre, con mi abuela que hacía pan con mantequilla, Oh, como un poco parafraseando efecto vasillo, y luego me hacía café con leche y mojar el pan ahí, bueno, esos son recuerdos qué de la rico. infancia, sí, sí. Qué rico, ¿verdad? Son esos sabores que uno se teletransporta, ¿no? Nada más al olerlo incluso o al poder saborearlo, ese pan con mantequilla. Mm. Bueno, Armando, qué ganas teníamos, decía, de compartir contigo esta merienda, de conocerte un poquito más y sobre todo ver también todos esos proyectos en los que estás y de los que podemos disfrutar, porque estamos empezando el curso, hoy lo estamos contando, que Canarias empieza el curso escolar, hemos escuchado a niños y a niñas, pero en el mundo de la cultura también septiembre sirve como un poco el momento del reinicio, también para ti. No sé cómo ha sido el verano, si eres de los que empata junio con septiembre o has podido descansar un poco y ya del tirón a empezar en septiembre. Pues la verdad es que como estamos preparando el estreno de la película de Erasiones en Canarias que estrenamos la semana que viene ya, he estado a tope con eso y luego también preparando una serie documental en la cual además hemos tenido el placer de tenerte ahí como invitado para Televisión Canaria, para la casa, que se llama Canarias se siembra, una serie documental de 6 capítulos donde buscamos un poco la esencia de la identidad canaria. ¿Y se puede contar un poquito más, Armando, de ese Canarias se siembra? Sí, de hecho es un proyecto que nos hace muchísima ilusión. Es la primera vez que dirijo un documental. Además, el reto de además hacerlo seriado, ¿no? Hacer una serie, que también es nuevo para mí. E intentar condensar algo tan difícil de atrapar como es una identidad, como es el concepto de identidad, ¿no? Eso que se conoce, esa palabra que ha surgido recientemente es la canariedad, que intenta englobar, perdón, un poco lo que somos como pueblo, ¿no? Y la verdad que ha sido emocionante porque hemos contado con gente a la que admiramos, de la que hemos aprendido, que nos inspira. También gente joven que empieza con mucha fuerza. Y bueno, ha sido un poco meter en la coctelera diferentes miradas y diferentes sensibilidades para un poco intentar dibujar el mapa de la canariedad. Tenía apuntado ese concepto de la canariedad, Armando, que se habla, ¿no? Sobre todo con fuerza últimamente, pero no terminamos de encontrar un significado, ¿no? Según la persona le añade un matiz, no sé qué significa la canariedad para ti. Pues mira, Tomás, yo diría que antes de empezar el programa a dirigirlo, pues tenía una idea y yo creo que estaba un poco delimitada por mi propia sensibilidad. Y ahora tengo otra bastante diferente y tiene que ver con la diversidad. Al final uno ve las cosas desde su punto de vista y cree que eso es la verdad, ¿no? Y uno de los grandes problemas de hoy en día es que no cotejamos, que pensamos que vivimos con la verdad absoluta y así opinamos, ¿no? Sin embargo, cuando nos acercamos a otras miradas y vemos que hay cosas que ni siquiera podemos pensar porque no vivimos ciertas realidades, como por ejemplo el hecho de ser una persona negra viviendo en Canarias, una persona que ha vivido una situación de migración dura, por ejemplo, ¿no? Y que esa persona te cuente, o incluso descendientes de gente que ha llegado así y que hoy en día son canarios, pues de pronto te añaden una visión que tú no habías vivido, que tú no habías contemplado y te completan el mapa. Yo lo describo ahora mismo como una constelación donde cada una persona es una estrella y si pudieses ver los 2,5 millones de estrellas que somos los canarios y las Canarias y entender y además sentir lo que esas personas sienten, pues podrías acercarte a lo que es la canariedad, lo cual es imposible. Pero qué bonito también que sea una palabra en movimiento, ¿no? Sí, está viva, claro, es una palabra que está viva, que además crece, se reproduce y además muta. Porque no, la canaridad no. Una persona, si hablásemos con alguien del siglo XV, probablemente no sería la misma que la que. Probablemente no sería la misma que la de alguien del siglo XIX, que la de alguien del siglo XXI. La canaridad está en constante cambio y es mutable y dúctil, además, maleable. Yo creo que esa es una de las claves de la identidad y además es lo que nos tiene que hacer pensar que cambia porque llega gente, porque cambia porque los tiempos se van mutando y van sumándose capas, ¿no? Es como sedimentos a esa cultura, a esa idiosincrasia que es la nuestra, que van haciendo que sea diferente, ¿no? A la que era antes. El padre de la patria andaluza, Blas Infante, decía, Armando, que el andalucismo era universal. ¿El canarismo también lo es? Yo creo que la visión del canario a veces es un poco cejada en cuanto a que intentamos circunscribir, intentamos encapsular, y eso hace, por ejemplo, que cosas como el folclore o como las papas arrugadas, 3 o 4 cosas que nos señalan el Día de Canarias y que eso es la canaridad, ¿no? Y sin embargo, la canaridad, fíjate, Tomás, que nosotros, por ejemplo, la descubrimos en los barrios, por ejemplo.
lo descubrimos en Ginamar, en Añaza, lo descubrimos en El Hierro, lo descubrimos en la diversidad de miradas más absolutas que podemos intentar, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es universal, claro, porque nos acerca a los pueblos de la tierra. Una identidad que no sea un puente es un tronco muerto, ¿no? Es una cosa que realmente es un muro. Y la identidad siempre debería ser algo que nos acerque a los demás, algo que ofrecer, ¿no? Como si hubiese un jardín de la humanidad, nosotros pudiésemos aportar nuestro draguito y nuestra visión y nuestra mirada al mundo. ¿Y la cultura ayuda a todo esto? Yo creo que la cultura es algo también vivo, porque esa es otra cosa que la gente piensa cultura canaria, enseguida piensa en alguien tocando el timple, ¿no? Que también, por supuesto, ¿no? Y es algo vernáculo, pero la cultura también es el joven que está haciendo rap en el barrio o el que está pintando vanguardia en Berlín con raíces canarias, ¿no? Entonces, todo eso, o el grafitero que está exponiendo su arte de esa forma, ¿no? Al final yo creo que, de hecho, la diversidad es lo que más destacaría en lo que es la mirada a la identidad, intentando salirnos un poco de eso tan sectario que intenta englobar en 3 o 4 cosas algo que no se puede encerrar, ¿no? No se puede encapsular. Entiendo, Armando, que casi que es un proceso natural de los cambios de etapa, ¿no? Que quienes llevan ya viviéndola mucho tiempo se resistan a meter, pues vamos a hablar de este paraguas de la canariedad, personas que se salen, ¿no? De lo conocido hasta ahora, porque hablar de Canarias también es hablar de Quevedo. Por ejemplo, ¿no? Claro. Que aporta muchísimo y que ayuda a conectar a muchos jóvenes con lo que somos. Al igual que está, y por supuesto también forma parte de nosotros, personas como el Fide Alonso, Mari Sánchez, instrumentos como el timple que mencionabas, pero sin dejar de lado a todas esas historias y esas generaciones que están hablando de su canariedad, de su lugar y su momento histórico. Totalmente. De hecho, por ejemplo, en el documental nosotros juntamos a Mari Sánchez con Hades El Presa, que es un rapero experto en freestyle. Ajá. Y les unía que los Buena dos combinación, ¿eh? Sí, muy, muy interesante, fue muy divertido. Los dos se reían mucho y les unía que eran de barrio, fíjate. O sea, Mari Sánchez es del Refugio, de las Canteras, que era un barrio antes popular, y Hades es del Lomo Blanco, en Las Palmas. Entonces los juntamos y fue mágico porque se entendían. Y se entendían desde esa mirada viva del barrio, ¿no? De personas que habían aprendido y habían vivido con gente que se había buscado la vida toda su vida, valga la redundancia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí nos enseña algo muy potente, que es que a veces nos unen cosas inesperadas, ¿no? Y que lo que puede parecer viejo no es tan viejo desde la mirada nueva y viceversa. Fíjate que en este programa ha salido ya varias veces un proyecto bien bonito, hay varios, pues Inbeque Project, por ejemplo, o Pieles, que es el fruto de esa mezcla, ¿no? Entre lo que es de raíz y esa gente nueva que trata de hacer suyo con otra mirada, enriqueciendo también esos sonidos o esas historias que se cantaban y que se contaban antes, ¿no? Sí, al final es una cuestión de fusión y de mezcla, también respetando la raíz y respetando la vanguardia. O sea, en un momento dado se pueden encontrar o no. Y yo creo que en esa diversidad de mirada está la clave, ¿no? Que cada cual haga lo que quiera, aporte a la cultura desde lo que pueda aportar, ¿no? Estamos hablando con Armando Ravelo, cineasta, estamos hablando y ha servido de punto de partida este Canarias Siembra, este proyecto que podremos ver en Televisión Canaria. ¿Hay fecha de momento, Armando? Pues ahora se presentará la temporada, no sabemos exactamente, pero de aquí a final de año se emitirá en la Televisión Canaria, los 6 capítulos. De lo que sí ya vamos sabiendo mucho más, porque se presentaba la semana pasada, es de la nueva película, de tu nueva película. Vamos a escuchar un fragmentito, Armando, y enseguida te pregunto más por ella. Mi nombre es Nola Abel. Mi historia no es la que yo creía. Yo entiendo que esto a ti te impresiona, pero esto para nosotros es normal. ¡Las tierras no son tuyas! Estoy buscando a mi padre. ¿Tú me estás hablando en español?
Yo, mira a los negros. Yo, mira cómo corren, lo van a reventar. Llegué a Canarias, viví una aventura que sin darme cuenta cambió algo dentro de mí. Érase una vez en Canarias, se presentaba la semana pasada, Armando, la nueva película. Tenemos que decir que abrimos temporada la semana pasada con Yanely Hernández, nos dio alguna pincelada bien bonita de esta nueva película. ¿Qué nos puedes contar tú? Pues que es una película que hemos hecho con muchísima ilusión, rodada entre Senegal, Gran Canaria y Tenerife, donde intentamos retratar el viaje de Nola, que es una migrante senegalesa que llega a las islas buscando a su padre, un marinero canario que dejó embarazada a su madre sin saber que iba a esperar una niña allí en Senegal. Entonces ella regresa, vuelve aquí a Canarias con la idea de encontrar a su progenitor y bueno, va conociendo rincones de nuestras islas y nos dibuja un retrato desde la mirada ajena muy interesante, ¿no? Yo creo que es una peli emotiva que va a generar muchas emociones y bueno, lo presentamos con muchísima ilusión. Ahora tenemos el estreno por primera vez, Tomás, en Madrid. Vamos a hacer un preestreno allí el 19, en Gran Canaria el 20, en Tenerife el 21 y el 22 se estrena en cines para todo el mundo. De septiembre hablamos, ¿verdad? Exactamente, de septiembre, la semana que viene, sí. Son esas fechas para ver esta película, Érase una vez en Canarias. Además son proyectos, Armando, en los que estoy convencido, y además conociéndoles, que uno no acaba igual que cuando empieza, en este caso, a pensar la idea. Cuando acabas ya y cuando la ves proyectada, uno no es el mismo. Bueno, te puedo decir que yo no soy el mismo que antes que empecé a rodar, ni el equipo. La verdad es una historia que nos conmovió. Vivimos unos días de rodaje muy potentes, muy fuertes, donde vimos mucha humanidad también, porque claro, contábamos con actores y actrices senegaleses y senegalesas, muchos de ellos hicieron el viaje, nos contaban sus motivos, hoy en día son profesionales y han alcanzado sus metas gracias a su esfuerzo y a su sacrificio y al de sus familias también, porque hay que contar que detrás de esas historias todo inicia en la familia y dentro de mucha precariedad y mucho esfuerzo para mandarles para acá, ¿no? Hay historias tremendas, llenas de humanidad, de dolor, pero también de mucho amor y mucho humor que hemos intentado reflejar también en la película. Llega después de otra película, de La piel del volcán, una película. El otro día me gustó la reflexión que hizo Yanely Hernández, decía una película necesaria, que era necesaria que contáramos aquí y desde aquí. Bueno, yo creo que es necesario contarnos, porque somos un pueblo acostumbrado a que nos cuenten, a que vengan de fuera a decirnos cómo somos y qué somos. Y creo que esta generación está siendo la primera que está quitando excepciones súper loables, pero que eran como esporádicas, ¿no? De personas que eran conscientes. Yo creo que esta es una generación completa de artistas, incluso de gente de la academia, que está queriendo contarse, ¿no? Y contarnos como pueblo. Y en ese sentido, en el cine, yo creo que después de La piel vendrán muchas más historias que nos relatarán, así como Guarapo fue en el 89, como esa primera piedra angular. Vendrán muchas más y yo creo que sí que es necesario porque el pueblo canario necesita reflejarse en el espejo y, como decíamos antes, compartir también con el mundo su mirada a través del arte, ¿no? Son esas, de La piel del volcán hablamos, 3 momentos de nuestra historia que hasta el momento no se habían contado además de esa manera. Armando, cuando se proyecta, además la película tuvo muy buena acogida, en el momento en el que se presentó, además lo recuerdo perfectamente, las miradas. Hay silencios que hablan mucho también, porque te conmueve. Como director, cuando acaba una proyección así, que sabes que toca y que conmueve, que uno sale de una manera diferente a la que entró, tiene todo ese sentido, se multiplica ese trabajo, sabes que ya deja de ser tuyo incluso, como mencionamos alguna vez. Total, o sea, al final, fíjate, lo que dice del silencio es muy interesante, porque de hecho en la propia película a veces usamos los silencios o más que silencios, los secretos, ¿no? Porque hay un concepto en antropología que es el secreto público, que es algo que todo el mundo sabe pero nadie verbaliza. Y en Canarias hay un secreto público que viene de una herida, del dolor, que tiene que ver con esos momentos, con la conquista y bueno, especialmente con la guerra civil, con tantos desaparecidos y tanto dolor familiar, intrafamiliar, ¿no? De disputas y de vendetas y todo esto de desaparecidos que aún hoy resuena el eco del silencio de estos desaparecidos, ¿no? Y nuestras abuelos y abuelas callan, pero se escucha todavía el lamento. Y yo creo que esas dos heridas intentamos exponerlas y condensarlas en la película. Cuando ves que a la gente le llega, pues
que estás evidenciando el silencio y dices una palabra, le susurras algo al oído y la gente se emociona. Y ese silencio se va rompiendo, tienes esa percepción, además, siempre rodeado de varias generaciones, Armando, ¿sientes que se va rompiendo con las nuevas generaciones ese silencio impuesto sobre ciertos Sí, temas, sobre ciertas miradas, o asumir incluso ciertos roles como pueblo? total. De hecho, el silencio conllevaba una falta de estima, de autoestima, ¿no? Porque cuando tú callas, si te pasa algo a ti en tu vida, un trauma, lo que sea, y no lo cuentas, tu autoestima se ve mermada. Lo mismo pasa con los pueblos. Entonces, al evidenciar al romper el silencio, se rompen también los tabúes, se rompe también la, la falta de autoestima, y hay mucha gente ahora que se está empoderando, que está cogiendo las riendas de sus caballos creativos y están están trotando sobre campos fértiles de canariedad, y al final eso está trayendo gente muy potente desde la literatura, pasando por la música o el cine o el teatro, que estamos intentando contarnos, como decía antes, y darnos cierta dignidad, ¿no? Como pueblo. Es importante esto saberlo y cómo, por hilarlo además, como lo que decías al principio, Armando, cómo la cultura, ¿no? Sirve para curar heridas y para uno motivarse también, porque cuando participa de ciertos movimientos y a través de la cultura uno sale con ganas también de cambiar las cosas. No sé si después de todo este tiempo dedicado a la creación, a la reflexión, Armando, buscas nuevas maneras también de llegar a más gente, de seguir cambiando las cosas, más allá de hacer un buen producto, que eso es indudable, pero influir de alguna manera en la sociedad. Mm. Bueno, yo creo que la herramienta que yo puedo tener es esa, ¿no? El cine en este caso también la televisión con el documental, e intentar que la gente se acerque, ¿no? E intentar hacer productos atractivos y con una factura técnica y artística potente. Y bueno, yo creo que una vez tú lo haces y lo empaquetas, por así decirlo, pues ya le pertenece al público, y bueno, ojalá le llegue cada vez a más gente y cada vez pues más miradas se acerquen a la obra de uno, que al final lo hacemos para eso, para que a la gente le llegue, le guste y le emocione. A partir de la semana que viene se presenta, se estrena esta nueva película, Érase una vez en Canarias. Doy por hecho, Armando, que estás pensando en la siguiente. Sí, siempre estoy pensando en lo siguiente. De hecho, estaba rodando y estaba pensando en lo siguiente, y el problema del cine, Tomás, es que es muy caro y necesitamos siempre pensar historias que puedan ser viables, pero sí, estamos dándole vueltas al siguiente proyecto, y bueno, a ver, ojalá que pronto. Ya sabemos que en Canarias cuesta un poquito más, pero ahí le damos caña a ver qué pasa. Estamos hablando a nivel de ciudadanía, a nivel de sector, pero también a la hora de crear, de poder crear aquí en Canarias. Manu Sánchez decía respecto a Andalucía también, ahora a Madrid hay que ir, ya no hay que irse. No sé si también en Canarias podemos aplicárnoslo en el ámbito del arte, de la cultura, de la creación, en el sentido más amplio. ¿Se puede seguir creando y viviendo de la creación aquí en las islas o todavía hay que romper con algunas inercias? Bueno, estábamos hablando antes de la falta de autoestima y de los silencios y todo esto, del complejo. Yo creo que llevamos retraso, ¿no? Y eso es algo evidente, ¿no? No hay que ver más que el número, por ejemplo, en el cine, de películas que se hacen en Andalucía y en el País Vasco y en Cataluña, ¿no? Por ejemplo, el País Vasco saca 30 películas al año, y películas históricas hay 3 o 4 cada año. Y con población similar, que es lo que siempre llama la Sí, atención también, ¿no? Que se claro, puede comparar a nivel de población unos 2 millones de habitantes. exactamente. Y ellos tienen una tradición, o Galicia incluso, ¿no? Que tiene una industria cinematográfica muy potente. En Canarias llevamos mucho retraso y vamos tarde, y bueno, aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Intentando hacer productos que estén a la altura y que podamos exportar pues con cierta dignidad. Y en ese sentido creo que talento hay muchísimo, pero falta que se genere, pues como digo, una industria que haga todo ese talento sostenible, y no tengamos que emigrar, que ya que hablamos de migraciones, uno de los motivos de inmigración es la falta de oportunidades aquí, como bien dice. Pero estamos cambiándolo. Yo creo que de aquí a poco ya no hará falta marcharse, pero no estamos en el mismo punto que decía Manu Sánchez, todavía nos queda. Todavía nos queda, pero ahí vamos, ¿no? Yo creo que Sí, ahí debe servirnos para caminar por lo menos. exacto, sí. Sin duda esa es la senda, y en ello estamos, y cada vez hay más gente comprometida con que, y yo creo que también el público está empezando a entenderlo y a consumir productos canarios, porque antes se decía, yo me acuerdo cuando empezaba a hacer los cortos, es una película canaria, o me decían, no está mal para ser canario, ¿no? Tremendo esto, ¿eh? Claro, se sorprendían. Y ahora ya no se oye tanto eso, lo estamos viendo en la literatura, como decía antes, cada vez tenemos más autoras y autores ahí
que están publicando y que tienen mucho reconocimiento. Bueno, Bueno, está Andrea Abreu, ¿no? Mm. Aida González Rossi, tenemos talentazo. Sí, en el mundo de la música lo mismo y bueno, ahí estamos, poco a poco dejando nuestra impronta. Bueno, Armando Ravelo, cineasta, deseando ver Érase una vez en Canarias. Recuérdanos las fechas, Armando, para quienes estén o en Madrid o aquí en las islas. Bueno, en cine se estrena el 22 de septiembre para toda España, estará en los cines mayoritarios y bueno, el día 22, que es el viernes de la semana siguiente, ya estará ahí Érase una vez en Canarias representando. Armando Ravelo, siempre un placer conversar y merendar contigo. Gracias por venirte a la radio pública de las islas. Muchas gracias a ti, Tomás, un placer, de verdad. Yo sembraré